Imagina por un momento que cada día que pasa, sin que lo notes, una parte de ti se está reduciendo lentamente. Y no hablo de algo que puedas ver en el espejo, ni de una arruga nueva o de un mechón de cabello que se cae, sino de tu propio cerebro. Sí, el órgano que controla tus pensamientos, tus recuerdos, tus emociones y hasta tu capacidad de moverte podría estar encogiéndose mientras escuchas estas palabras. Lo más inquietante es que este proceso puede comenzar mucho antes de lo que creéis, incluso en plena madurez. Y la mayoría de las personas ni siquiera sospecha que está ocurriendo. A medida que pasan los años, es normal que el cuerpo experimente cambios, pero cuando esos cambios implican la pérdida de tejido cerebral, la historia se vuelve mucho más seria. Porque aquí no estamos hablando solo de hacerse mayor, estamos hablando de un deterioro silencioso que puede afectar cómo piensas, cómo recuerdas e incluso quién eres. Y lo más alarmante es que hay factores en tu vida diaria, hábitos que repites una y otra vez, que pueden estar acelerando este encogimiento sin que te des cuenta. No necesitas haber tenido una enfermedad grave para que esto comience. De hecho, en muchos casos las señales son tan sutiles que la gente las confunde con simples despistes. Olvidar dónde dejaste las llaves, tener problemas para concentrarte en una conversación, sentir que te cuesta un poco más encontrar las palabras correctas. Y así, poco a poco tu mente va cediendo terreno. Los estudios científicos más recientes han revelado que hay ciertos detonantes que aceleran la pérdida de volumen cerebral. Y no se trata únicamente de la edad. El estrés crónico, la falta de sueño reparador, una dieta inadecuada, la deshidratación, la exposición continua a pantallas, y hasta la falta de contacto social tienen un impacto directo sobre la salud de tus neuronas. Pero hay algo aún más perturbador. No todos los encogimientos cerebrales son iguales. Algunos afectan más al hipocampo, la zona encargada de la memoria. Otros impactan la corteza prefrontal, responsable de la toma de decisiones y el control de los impulsos. Y cada tipo de deterioro tiene consecuencias distintas, algunas irreversibles. ¿Te imaginas mirar a un ser querido a los ojos y no reconocerlo? O entrar a tu casa y sentir que estás en un lugar extraño. Estos no son escenarios de películas, son realidades que enfrentan miles de personas, muchas de ellas sin antecedentes familiares de enfermedades como el Alzheimer. El gran problema es que este encogimiento no siempre da señales de advertencia visibles, hasta que el daño ya es considerado. Sin embargo, el cuerpo, de forma casi desesperada, sí manda pistas: cambios en el estado de ánimo, irritabilidad, falta de motivación, lapsos de memoria más frecuentes, pero la mayoría las ignora. Aquí es donde la ciencia se topa con un reto enorme: cómo alertar a la gente antes de que sea demasiado tarde. Porque si bien hay factores que no podemos controlar como la genética, hay muchos otros que dependen directamente de nuestras decisiones diarias. Y aunque suene esperanzador pensar que puedo cambiar mis hábitos y salvar mi cerebro, lo cierto es que incluso pequeñas negligencias pueden tener un impacto acumulativo devastador. Imagina que cada noche duermes 1 o 2 horas menos de lo que tu cuerpo necesita. Parece algo inofensivo, pero a nivel cerebral equivale a dejar de darle mantenimiento a una máquina que funciona a las 20. Las conexiones neuronales comienzan a debilitarse, el sistema de limpieza del cerebro, ese que elimina toxinas mientras duermes, no puede trabajar correctamente, y los desechos se acumulan. Ahora piensa en tu alimentación. ¿Cuántas veces has pasado el día con comidas rápidas, llenas de grasas saturadas y azúcares refinados? Puede que tu estómago se sienta lleno, pero tu cerebro se queda hambriento de nutrientes esenciales como los ácidos grasos, omega 3, las vitaminas del grupo B, o los antioxidantes. Sin ellos las células nerviosas pierden eficiencia, se inflaman y con el tiempo mueren. A todo esto, súmale la falta de ejercicio físico. El movimiento no solo fortalece tus músculos, también oxigena el cerebro y estimula la producción de nuevas neuronas. Un estilo de vida sedentario priva a tu mente de ese impulso vital, dejándola más vulnerable a la atrofia. Pero lo más inquietante de todo es que no estamos hablando de un proceso que puedas sentir de inmediato. No hay dolor, no hay mareos intensos, no hay una alarma que se encienda. El encogimiento ocurre en silencio, de forma tan gradual, que la persona afectada suele ser la última en darse cuenta. Y mientras tanto, día tras día, las redes neuronales que sostienen tu personalidad, tus recuerdos y tu capacidad de razonar, se van debilitando. Lo que vamos a revelar en este video podría cambiar la forma en que entiendes el envejecimiento y tu propia salud.
porque no solo te contaré qué es lo que realmente provoca que tu cerebro se encoja con el paso de los años, sino que también descubrirás cuáles son los errores más comunes que casi todos cometemos y que aceleran este proceso. Pero antes quiero que te hagas una pregunta muy simple. ¿Recuerdas exactamente qué hiciste hace 3 días a esta misma hora? Si tu respuesta es un no vacilante, o si te costó más de unos segundos recordarlo, puede que ya haya señales tempranas que no deberías ignorar. Lo que viene a continuación no es un simple consejo de salud, es una advertencia que podría marcar la diferencia entre conservar tu mente clara durante décadas o enfrentar un deterioro que nadie quiere vivir. Ahora que entiendes que el encogimiento cerebral es un proceso real y mucho más común de lo que la mayoría imagina, quiero que visualices algo. Cada minuto que pasa sin que tomes medidas, podrías estar perdiendo no solo células cerebrales, sino también fragmentos de tu identidad. Y no exagero, el cerebro es como un archivo vivo que guarda no solo datos y recuerdos, sino también la esencia de cómo piensas, cómo reaccionas y cómo te relacionas con el mundo. Cuando este órgano empieza a reducir su tamaño, no solo afecta a tu capacidad para recordar una lista de compras o el nombre de un actor, afecta a tu capacidad para tomar decisiones, para mantener el control emocional y para interpretar la realidad de manera coherente. Los estudios de neuroimagen han mostrado algo inquietante. En personas aparentemente sanas, sin síntomas claros, se pueden detectar reducciones en ciertas áreas cerebrales años antes de que aparezcan los problemas evidentes. Eso significa que el deterioro empieza mucho antes de que lo notes. Pero aquí viene lo más perturbador. Hay factores que lo aceleran y que quizás hoy mismo hayas practicado sin saberlo. Por ejemplo, el estrés crónico no solo altera tu humor, literalmente daña y reduce el hipocampo, la zona encargada de consolidar nuevos recuerdos. Y el estrés no siempre se manifiesta como gritos o crisis visibles. Puede ser silencioso, como esa tensión constante que sientes en el pecho cuando miras las noticias, cuando revisas tu correo y ves o cuando te preocupas por cosas que parecen pequeñas, pero que nunca abandonan tu mente. Lo mismo sucede con la falta de sueño profundo y reparador. Cada noche que pasas sin alcanzar las fases más profundas del descanso, tu cerebro pierde la oportunidad de limpiarse de toxinas y reparar conexiones neuronales. Esa acumulación de desechos metabólicos no es algo que sientas al día siguiente como dolor físico, pero sí es algo que con el tiempo deteriora tu capacidad cognitiva. Y lo irónico es que muchos de estos hábitos destructivos se presentan disfrazados de vida normal: trabajar largas horas frente al ordenador, saltarse comidas para ganar tiempo, pasar horas mirando el teléfono antes de dormir, no dedicar ni 20 minutos a caminar o hacer alguna actividad física. Todo esto alimenta un círculo vicioso en el que el cerebro recibe menos oxígeno, menos nutrientes y más inflamación. Pero no todo termina ahí. Un factor que pocas personas conocen es la soledad crónica. El cerebro humano está diseñado para interactuar, para compartir, para recibir estímulos sociales. Cuando pasas largos periodos aislado, sin conversaciones significativas, tu cerebro interpreta esa falta de interacción como una amenaza y responde con cambios hormonales y estructurales que con el tiempo reducen su volumen. Si la soledad literal encoge el cerebro. Imagina que una parte de ti que depende de la conexión con otros se apaga lentamente, dejándote más vulnerable no solo a la depresión, sino también a la pérdida de memoria y a trastornos neurodegenerativos. Y aquí es donde la historia se vuelve más personal. Tal vez pienses que esto solo le ocurre a los ancianos, pero no es así. Hay personas en sus 40 o incluso 30 años que ya muestran patrones de atrofia cerebral relacionados con el estilo de vida. El ritmo de vida moderno ha creado el ambiente perfecto para que nuestro cerebro envejezca antes de tiempo, y lo más cruel es que muchos de los que sufren este deterioro lo atribuyen a estrés laboral o cansancio, sin imaginar que es algo mucho más profundo. En este punto del video quizá te estés preguntando: ¿cómo sé si mi cerebro ya está encogiéndose? Esa es la pregunta que miles de científicos intentan responder con precisión. Pero hay señales que no debes ignorar: dificultad creciente para aprender cosas nuevas, problemas para recordar detalles recientes, confusión al realizar tareas que antes eran rutinarias,
cambios de humor repentinos o una disminución en tu capacidad para concentrarte por periodos prolongados. Y no es normal que estas señales aparezcan simplemente porque estás ocupado o porque no dormiste bien una noche. Si se repiten y se vuelven parte de tu vida, podrían ser indicios de un proceso de atrofia cerebral en marcha. Pero aquí es donde entra la parte que podría incomodarte. Algunos de los factores más peligrosos no son tan obvios, y otros son comportamientos que incluso podrías considerar inofensivos. Por ejemplo, el consumo excesivo de azúcar refinada no solo daña tu salud metabólica, también provoca inflamación cerebral, interrumpe la comunicación entre neuronas y acelera la pérdida de masa gris. Lo mismo ocurre con el consumo excesivo de alcohol, que mata neuronas directamente y afecta la plasticidad cerebral. Incluso la exposición continua a la contaminación ambiental, ese aire cargado de partículas que respiras sin pensar, se ha relacionado con encogimiento cerebral, especialmente en áreas clave para la memoria. Así que mientras escuchas esto, quiero que pienses, ¿cuántos de estos factores forman parte de tu rutina diaria? ¿Cuántas veces has subestimado el poder destructivo de un hábito porque no genera un síntoma inmediato? Porque ahí está el verdadero peligro. Lo que mata lentamente tu cerebro no suele doler, hasta que ya es tarde. Y aunque más adelante hablaremos de lo que puedes hacer para protegerlo, ahora quiero que comprendas que este no es un problema lejano o hipotético. Está pasando en este momento a millones de personas, y quizás sin que lo notes, también en ti. Lo inquietante es que tu cerebro no tiene una segunda oportunidad. Una vez que el tejido se pierde, en la mayoría de los casos, no se regenera. Por eso lo que revelaremos en los próximos minutos no es un simple consejo, es una advertencia urgente para que no te conviertas en una de esas personas que un día sin previo aviso ya no puede recordar el nombre de su mejor amigo o el rostro de un ser querido. Y ahora que entiendes lo grave que puede ser el encogimiento cerebral, quiero que imagines cómo sería un día cualquiera en el que tu propio cerebro empiece a fallarte, aunque nadie a tu alrededor lo note. Te despiertas por la mañana, pero sientes que la mente está envuelta en una neblina espesa. Intentas recordar lo que soñaste, pero las imágenes se disipan en segundos. Vas a preparar el desayuno y de pronto no recuerdas si ya pusiste la cafetera en marcha. No es que estés distraído, es que tu cerebro ya no procesa la información con la misma velocidad, y eso, con el tiempo, se convierte en un patrón invisible. Lo inquietante es que este deterioro no ocurre de golpe, avanza tan lentamente, que tu propio yo de hace 5 años probablemente te reconocería como el mismo, pero con microcambios que solo tú notas. Tardas más en encontrar la palabra adecuada, olvidas detalles de conversaciones recientes, sientes que cada vez te cuesta más concentrarte en una sola tarea, y mientras tanto, a nivel interno, ciertas zonas de tu cerebro están perdiendo volumen. Esto no es un simple desgaste por la edad, en muchos casos es una consecuencia directa de hábitos y factores ambientales que se repiten día tras día. Piensa en algo tan sencillo como tu dieta, una alimentación baja en antioxidantes, alta en grasas trans y azúcares procesados, no solo daña el corazón o los vasos sanguíneos, también alimenta la inflamación que literalmente destruye neuronas. El cerebro, aunque ocupa solo un 2% del peso corporal, consume alrededor del 20% de la energía que produces. Eso significa que cualquier deficiencia nutricional se siente de inmediato en su funcionamiento. Y aquí viene algo que pocos saben. Incluso la deshidratación leve, esa que apenas te da sed, puede reducir temporalmente el volumen cerebral, afectando la memoria y la atención. Si esto ocurre de forma repetida, los daños se acumulan. Otro factor que acelera el encogimiento cerebral es la falta de estimulación mental. El cerebro es como un músculo. Si no lo usas, se atrofia. Y no me refiero solo a hacer crucigramas o aprender un idioma nuevo, hablo de mantener conversaciones profundas, de cuestionar tus propias ideas, de exponerte a experiencias que obliguen a tu mente a adaptarse. En cambio, si pasas horas consumiendo contenido superficial, sin desafío intelectual, estás enviando el mensaje de que no necesitas tantas conexiones neuronales, y el cerebro responde eliminando las que considera innecesarias. Esto se llama poda sináptica. Y aunque es un proceso natural, en la vida adulta puede ser devastador si se activa de forma errónea. Pero hay algo todavía más inquietante: la conexión entre enfermedades silenciosas y el encogimiento cerebral. Por ejemplo, la hipertensión mal controlada no solo daña el corazón, también reduce el flujo sanguíneo al cerebro, provocando microinfartos que, acumulados a lo largo de los años, destruyen áreas completas sin que lo notes hasta que es demasiado tarde. Lo mismo sucede con la diabetes tipo 2.
El exceso de glucosa en sangre daña los vasos sanguíneos y acelera la pérdida de masa cerebral, especialmente en zonas relacionadas con la memoria. Y si a esto sumamos el impacto del sedentarismo, el cuadro se vuelve aún más preocupante. Pasar más de 8 horas sentado al día sin pausas activas reduce la oxigenación del cerebro y afecta su capacidad para regenerar células. Aunque no sientas dolor, aunque no haya una señal de alarma visible, el daño está ocurriendo. Y lo más peligroso de todo es que muchas personas interpretan las primeras señales como cosas normales de la edad o simple cansancio. Pero el verdadero riesgo es que cuando estos síntomas son evidentes, el encogimiento cerebral ya ha avanzado de forma significativa. Es como si un edificio perdiera columnas internas poco a poco. Desde fuera parece intacto, pero por dentro está perdiendo la estructura que lo sostiene. Ahora bien, imagina que en este momento pudieras ver una imagen de tu propio cerebro. ¿Qué encontrarías? Tal vez zonas más oscuras que indican menor densidad neuronal, tal vez áreas clave que deberían estar llenas de conexiones, pero que ahora están vacías. Y todo esto podría estar ocurriendo incluso si te consideras una persona sana. Hay estudios que muestran que personas jóvenes, con estilos de vida aparentemente normales, ya presentan cambios en la materia gris, debido al estrés, la mala alimentación, la falta de sueño y la exposición a toxinas ambientales. Y hablando de toxinas, hay un enemigo silencioso que está más presente de lo que crees: los metales pesados como el plomo o el mercurio, que se acumulan en el organismo a través del agua, algunos pescados o incluso ciertos utensilios de cocina. Estos elementos atraviesan la barrera hematoencefálica y se alojan en el cerebro, afectando su estructura y funcionamiento. No producen un dolor inmediato, pero sí alteran la comunicación neuronal y aceleran el envejecimiento cerebral. Incluso el uso constante de dispositivos electrónicos, con su luz azul y su sobreestimulación, está siendo investigado como un posible factor que altera los ritmos circadianos y, por lo tanto, la capacidad del cerebro para regenerarse durante la noche. Y si combinas varios de estos factores: mala alimentación, sedentarismo, estrés crónico, exposición a toxinas, falta de sueño, estás creando el escenario perfecto para que tu cerebro se encoja más rápido de lo que la naturaleza tenía previsto. Lo más inquietante es que no hay una sensación física que te avise de que está ocurriendo. No es como una fractura que duele o una fiebre que te obliga a descansar. El encogimiento cerebral actúa en silencio, robándote poco a poco no solo tus recuerdos, sino también la agilidad mental y la capacidad de disfrutar de la vida plenamente. Y cuando finalmente te das cuenta, muchas veces el daño ya es irreversible. Pero lo que voy a contarte en la siguiente parte del video no es para asustarte sin más, sino para que entiendas exactamente cuáles son esos hábitos concretos que podrías estar haciendo hoy mismo y que, sin saberlo, están destruyendo tu cerebro más rápido de lo que imaginas. Porque si no los identificas y los eliminas, cada año que pase no solo te hará más viejo, sino que literalmente te hará menos. Ahora, antes de que pienses que el encogimiento cerebral es algo inevitable, quiero que comprendas que la diferencia entre un cerebro que mantiene su fuerza y otro que se deteriora rápidamente no siempre está en la genética, sino en las decisiones que tomas cada día. Lo que ocurre es que la mayoría de las personas no ve la conexión entre pequeños hábitos diarios y el daño acumulado. Por ejemplo, piensa en las horas de sueño que pierdes porque tienes mucho trabajo o porque te quedas hasta tarde mirando el teléfono. Esa privación constante impide que el cerebro complete sus ciclos de limpieza nocturna, un proceso esencial en el que elimina toxinas acumuladas durante el día. Si no duermes lo suficiente, estas toxinas permanecen en el tejido cerebral, inflamándolo y dañando neuronas, algo que a largo plazo contribuye a la reducción de su volumen. Y aunque puedas funcionar aparentemente bien al día siguiente, el precio que pagas se suma silenciosamente. Lo mismo pasa con el estrés crónico. Tu cuerpo libera cortisol, una hormona que en niveles altos y sostenidos literalmente destruye las conexiones neuronales en el hipocampo, la zona encargada de la memoria. Imagínalo como un ácido que gota a gota va debilitando la estructura de tu mente. El sedentarismo también es un enemigo que muchos subestiman. Un cuerpo que no se mueve lo suficiente no bombea la sangre con la fuerza y la regularidad necesarias para nutrir al cerebro con oxígeno y nutrientes. Y cuando el cerebro recibe menos oxígeno, comienza un proceso de deterioro más rápido. Pero quizás lo más alarmante es cómo combinamos estos factores sin darnos cuenta. Alguien que duerme mal está estresado,
se alimenta de comida ultraprocesada y además pasa la mayor parte del día sentado, está multiplicando por 4 o 5 la velocidad a la que su cerebro envejece. A eso súmale hábitos que parecen inofensivos, pero que son profundamente destructivos, como el consumo excesivo de alcohol. El alcohol no solo mata neuronas, también altera la comunicación entre las que sobreviven, reduciendo la capacidad de aprender y retener información. Y lo mismo ocurre con el tabaquismo. Cada inhalación no solo daña los pulmones, sino que estrecha los vasos sanguíneos que llevan nutrientes al cerebro, acelerando el encogimiento. Por otro lado, el aislamiento social es otro factor que muchos ignoran. La falta de interacción humana, rica y significativa, priva al cerebro de estímulos emocionales y cognitivos, lo que activa procesos de degeneración similares a los que se ven en personas con enfermedades neurodegenerativas. Lo curioso es que el cerebro necesita desafíos, cambios y adaptaciones constantes para mantenerse joven. Si tu vida se vuelve una rutina sin novedad ni reto, el cerebro interpreta que no necesita tanta capacidad y empieza a optimizarse eliminando recursos, es decir, encogiéndose. Esto significa que mantener tu cerebro fuerte no se trata solo de comer bien o hacer ejercicio, se trata de vivir una vida que lo obligue a expandirse, no a contraerse. Y aquí es donde entra la parte que muchos no quieren escuchar: el encogimiento cerebral puede comenzar décadas antes de que aparezcan síntomas visibles. Un joven de 30 años que vive con estrés, come mal, duerme poco y no se ejercita, ya está preparando el terreno para tener un cerebro significativamente más pequeño a los estudios con resonancias magnéticas son claros. Las personas con malos hábitos muestran una pérdida de volumen cerebral mucho antes de lo que se pensaba, y esta pérdida está directamente relacionada con problemas de memoria, atención, control emocional e incluso personalidad. Así que no es solo un asunto de olvidar cosas cuando seas mayor, es un cambio profundo en quién eres. Y la pregunta que deberías hacerte es: ¿cuánto de ti estás dispuesto a perder? Porque la ciencia es clara, aunque hay daños que no se pueden revertir, hay una gran parte que sí puedes prevenir si actúas ahora. Esto significa tomar decisiones conscientes, dormir entre 7 y 9 horas cada noche, mantener una dieta rica en antioxidantes y grasas saludables, hacer ejercicio de forma regular, aprender cosas nuevas, interactuar con personas, reducir el estrés y evitar toxinas. No es una fórmula mágica, pero sí es la única manera comprobada de proteger la estructura de tu cerebro. Y quiero que pienses en esto: si pudieras mirar dentro de tu cabeza ahora mismo y ver el estado real de tu cerebro, ¿te tranquilizaría o te asustaría? Porque la verdad es que no tienes que esperar a que aparezcan síntomas graves para actuar. Cada día que pasa sin cambios es un día en el que el daño avanza. Y al final, no es solo tu memoria lo que está en juego, es tu capacidad de pensar, de sentir, de tomar decisiones, de ser tú mismo. Ese es el verdadero precio del encogimiento cerebral. No es que te olvides de las llaves, es que poco a poco te olvidas de quién eres. Así que la decisión es tuya: seguir como si nada y permitir que este proceso invisible siga su curso, o empezar hoy mismo a construir un futuro en el que tu cerebro siga siendo tan fuerte y vivo como tú lo recuerdas. Porque una cosa es segura: nadie puede cuidar de tu cerebro más que tú, y lo que hagas o dejes de hacer en los próximos años determinará cuánto de ti seguirá presente en el futuro.